Misericordia. El día de hoy, como bien recordarás, la semana pasada concluimos con una cita bíblica a través de un estudio el cual estaremos llevando durante el día de hoy en complemento con lo que vimos la semana anterior, y estamos hablando de un tema sumamente importante, al menos para las iglesias sanas que cuidan de las ovejas, que tienen cuidado de la membresía de los que integran la familia. Y este tema, hablar acerca de la membresía, es hablar de una doctrina que ciertamente no encontrarás la palabra literalmente como tal. La palabra membresía no la encontrarás dentro de las Escrituras, pero la doctrina tiene suficiente evidencia, suficiente material bíblico mediante el cual sustentamos que a lo largo de la historia los hombres de Dios han tenido cuidado de la iglesia, del cuidado de cada una de las ovejas, porque dentro de ese trayecto, al momento de cuidar ovejas, tarde que temprano se quieren colar las cabras, tarde que temprano se quieren colar los lobos, y es necesario cuidar de las ovejas. En ocasiones será necesario expulsar a los lobos, en ocasiones será necesario llamar la atención a las cabras, con la finalidad de que al final de nuestros días como pastor pueda entregar, o los pastores fieles podamos entregar lo que el Señor nos ha puesto en las manos. Si algo nos ha entregado, tendremos que entregar cuentas. Y estoy totalmente seguro que el Señor no pasará por alto una sola burla. En ocasiones pensamos, ¿qué pasa con aquellas iglesias que no tienen cuidado de los miembros, que les importa un cacahuate si llega un lobo y destroza las ovejas? Pues al igual que su servidor, tendrán que entregar al final de sus días cuentas y tendrán que recibir su propia recompensa. Por eso, hermanos, al menos en este lugar, prefiero que en algún momento se me catalogue de estricto, de exagerado y de muchas otras cuestiones, pero más no de tibio, más no de descuidado, más no de tener a la iglesia como si fuera cualquier cosa, no. Entonces, oremos para comenzar en esta mañana, que los tiempos nos brinde el Señor, y rogamos a Él para que su palabra sea expuesta. Bendito Señor, una vez más delante de tu presencia, rogamos, Señor, que seas tú quien tome control de este púlpito, que seas tú, bendito Señor, el que tome control también de los corazones, para que tu palabra sea anidada en ellos, y no solamente como conocimiento académico, sino que a través, Señor, de tu Espíritu Santo, seas tú el que transforme vidas, el que quebrante corazones, el que confronte y convenza de pecado, para que a través de tus palabras, Señor, como ha sido a lo largo de los cientos y miles de años, tu palabra siga siendo de los hombres totalmente caídos, siga haciendo, Señor, obreros dignos para tu gloria. Te rogamos, Señor, entonces toma control a través de tu Espíritu en esta mañana, para que solamente tu palabra y solamente tu palabra sea expuesta para tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Comenzamos con la cita bíblica con la cual iniciamos el domingo pasado, y vamos al libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 4. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4 y hasta el versículo 8. Dicen las Escrituras, al igual que la semana pasada, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Esta es palabra de nuestro Señor. La semana pasada hablábamos acerca de algunos conceptos. ¿Le podemos dar para adelante, por favor? Hablábamos de algunos conceptos principales en cuanto a la membresía de la iglesia, y en este sentido la semana pasada hablamos acerca de qué es lo que no es y qué es lo que sí es la iglesia,
hablamos acerca de qué es un miembro de la iglesia y nos quedamos a la mitad de si esto es bíblico o no. Recordando un poco y solamente como remembranza, la semana pasada veíamos que la iglesia no es un club social, no es un lugar a donde vengo a exigir como un cliente ser tratado y que me den lo que yo estoy pidiendo. No es así. La iglesia implica ciertamente beneficios, pero también implica responsabilidades. Pero lamentablemente en una sociedad donde ya no nos gustan sino solamente los beneficios y nos hartan las responsabilidades, por ello es importante que tengamos en cuenta la noción de que una iglesia, realmente una iglesia local de Jesucristo, implica, sí, claro, muchas ventajas. Que los hermanos estén al cuidado de ti, que estén orando por tu vida, por tu salud, que seas partícipe de la cena del Señor, que seas partícipe del bautismo, etcétera, 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 pero trae responsabilidades. Trae comportamientos que son requeridos no por mí, sino a través de quien te diseñó. Y en ese sentido llegamos a una conclusión de que la iglesia es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con la intención de adorar a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Somos una comunidad de creyentes que la gran mayoría se reúne regularmente con la intención de adorar a Dios, pero no solamente eso, sino también para oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas de Cristo. A saber, ¿cuáles son las ordenanzas de Cristo? Solamente hay dos. Una de ellas es el bautismo y otra de ellas es la cena del Señor. Muchos de nosotros hemos sido partícipes del bautismo de Cristo como una señal del compromiso de creer. Si nosotros recordamos, la semana pasada veíamos varias escrituras. Ayer durante la membresía vimos un sinfín de citas bíblicas donde recordábamos que el ser discípulo no es decir soy discípulo, implica evidencia, y la primera de ellas es proceder al bautismo. En el Antiguo Testamento no veíamos discípulos que posponían su bautismo hasta estar preparados. No lo hacían así. Es, si creo, lo voy a demostrar, comprometiéndome con el cuerpo de Cristo a través del bautismo. En el Antiguo Testamento, a través de las Escrituras, incluso en el fundamento bíblico neotestamentario, no encontramos tibios que postergan su bautismo. No los hay. O hay creyente que se bautiza o serás cualquier otra cosa. Pero al menos en la iglesia, el bautismo para un verdadero creyente no es opcional. Entonces surgía una pregunta. Entonces, hermano, ¿qué es un miembro? Tal como lo vimos en la cita bíblica de Romanos, hablamos acerca de un cuerpo en Cristo, y un miembro es una parte integral y organizacional de ese cuerpo. En este sentido, un miembro es la persona no que se dice ser ciudadano. Ese no es un creyente. A lo mejor en otras iglesias que son muy tibias, pasivas, permisibles, todos son cristianos. No, aquí no. Bajo fundamento bíblico, un miembro o un cristiano, un creyente, es la persona que es reconocida oficial y públicamente como cristiana. Muchos podrán decir, yo soy creyente, yo soy cristiano. ¿Quién dice? ¿Quién te respalda? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Quién es tu pastor? ¿Qué hermanos de tu iglesia? No, es que yo no me reúno en una iglesia. Bueno, ahí ya comenzamos mal. Porque entonces no tienes fundamento bíblico, vives bajo la engañosa percepción de tu corazón, pero además lo que estás haciendo es antibíblico. Eso no es correcto. Entonces, un miembro es la persona que es reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial para confirmar a otros cristianos de su iglesia y además supervisarlos. ¿Cómo que supervisarlos, hermano? Bueno, es que si recordamos las Escrituras, supuestamente caminamos en unanimidad, unánimes, en un mismo credo, en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo bautismo. Entonces, decir soy integrante del reino de los cielos y no rendir cuentas a nadie es como decir soy universitario y no voy a la universidad. ¿Comprendemos esa parte? Entonces, ser creyente va más allá de que solamente tú creas que eres creyente.
El día de hoy complementaremos, porque la semana pasada nos quedamos con 5 evidencias bíblicas de que la membresía realmente viene en las Escrituras, y el día de hoy retomaremos con 5 citas bíblicas más y continuaremos con el resto de la exposición. Para ello entonces vamos a la sexta cita bíblica, primera a los Corintios capítulo 5, primera a los Corintios capítulo 5. Versículo 1 a versículo 13. Dicen las Escrituras: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Escucha bien, Pablo le estaba diciendo a los integrantes de la iglesia de Corinto: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y continúan las Escrituras, y en el versículo 12 dice, 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Escucha bien, esto es duro. Vámonos desde el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¡Wow! Y cuando decían que el pastor José Luis era duro, viene Pablo y nos pone unas cachetadas. Porque dice, no te juntes con los fornicarios, pero no estoy hablando de los de afuera. No te juntes con los pecadores, pero no estoy hablando con los de afuera. Estoy hablando de los que adentro, diciéndose hermanos, con los de adentro, los que diciéndose hermanos, están en estos pecados. Por tanto, con ellos ni aun comas. Membresía. ¿Quién es hermano y quién no es hermano? ¿Quién da evidencia? Y quien no da evidencia, con él ni siquiera comas. Pero yo había escuchado que, pastor, ¿por qué usted juzga? Lo que está haciendo Pablo es juzgar a los de adentro. Y dice, porque ¿qué razón tendría yo juzgar a los de afuera? Yo juzgo a los de adentro. Porque a los de afuera los va a juzgar Dios. Pero dentro de la membresía, dentro de la iglesia, es lícito juzgar justamente. Membresía, tener cuidado de los de adentro. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 9. La cita bíblica habla acerca de cómo dentro de la iglesia se debe de tratar con las viudas que no tienen un ingreso o que no tienen un cuidado por parte de sus hijos. Entonces el versículo 9 dice, sean puestas en la lista solo las viudas no menores de 60 años que hayan sido esposas de un solo marido. 10, que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Traducción, hermanos. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que conocen a las personas que están dentro de la iglesia. Conocen quiénes son las viudas que no son menores de 60. Y dice que tienen que tener cuidado de ellas, si tienen estas características. ¿Cómo Pablo y Timoteo sabría que ellas tienen estas características? Membresía. Conviven con ellas, viven con ellas, tienen comunión con ellas.
Ahí mismo, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, traducción, los obispos, los pastores, los episcopos, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y esta pregunta es clara. Si en algún momento hubiera la disposición de ustedes de sostener a su servidor para dedicarse al 100% a la obra, ¿a quién tendrían que ponerse de acuerdo para sostener? Si es que su servidor gobierna bien y si es que soy tenido por digno de doble honor, si es que trabajo en predicar y enseñar las Escrituras, ¿a quién tendrían que dar sustento? ¿A su servidor o a Cash Luna? Membresía. A veces estamos dando para los niños pobres de Biafra cuando aquí tenemos hermanos que tienen hambre. Membresía, primero los de la casa. Tenemos que conocer a los que viven dentro de nuestras cuatro paredes. Imagínate que en tu casa tu hijo está muriendo de hambre, tiene hambre y tú dices, no, es que los niños de Nigeria. No, hermano, la membresía es ver por tus hermanos, de los de la casa. Cuando todos estén satisfechos, después veremos lo siguiente, pero seguimos hablando de membresía. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 17. Cuando algunos piensen, no, este está torciendo las Escrituras y nos está diciendo que, vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores, a vuestros pastores. ¿A cuáles pastores? ¿Al de trigo y miel? ¿Al de la motocicleta? Al Adal Ramones que tiene una iglesia por allá y que dice, ¿qué onda, güey? No, estamos hablando de una membresía, estamos hablando de un hogar, estamos hablando de una comunidad de creyentes en un espacio físico bien reconocido donde tenemos que rendir cuentas, sujetándonos a nuestros pastores, aquellos que velan por nuestras almas. Nuevamente vemos el concepto de membresía. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, sí, vamos bien. De la gloria que será revelada. Apacentad, le está hablando a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces dice, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. ¿A quién soy llamado yo a apacentar? ¿A los cristianos que van pasando por la calle o a los que están en mi trabajo? No, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. ¿De quién tengo que ser ejemplo? ¿De los que están afuera? Sí, pero mayormente de ustedes, de los que están adentro. ¿Ser hombre irreprochable para los de afuera? Sí, mayormente para los de adentro. Membresía. Ahora bien, ¿por qué es importante la membresía? Primera razón, porque es bíblica. La primera razón por qué es importante la membresía es porque es bíblica. Segunda razón, porque a través de la membresía damos orden e implementamos disciplina. Tercera razón, porque es importante la membresía,
porque ello conlleva un compromiso con una iglesia local. Al mismo tiempo que nos comprometemos con una iglesia local, en ese mismo sentido nos estamos sometiendo a Cristo. Yo no puedo decir que me someto a Cristo cuando no soy capaz de someterme a una iglesia local. Porque a veces esto será como un retorcer de escrituras donde diga, no, yo le rindo cuentas a Dios. Imagínate que yo dijera esa tontería. Bueno, usted me rinde cuentas a mí y yo le rindo cuentas a Dios. No, yo rindo cuentas a una iglesia también a la cual pertenezco. Al menos cada 15 días y al menos cada semana yo tengo que estar reportando qué es lo que voy a predicar. Yo tengo que estar reportando cuáles son las actividades que se llevarán a cabo, cuáles son los resultados, las finanzas, todo absolutamente. El primero que se rinde aquí, el primero que rinde cuentas debe de ser su servidor. Por tanto, aquí no hay ovejas sin pastores. Nuevamente, membresía. En este sentido, la iglesia local será la que protegerá la reputación de Cristo, separando a los creyentes de los no creyentes, separando a los creyentes verdaderos de los creyentes falsos, y de esta manera buscaremos proteger la reputación de Cristo. Piensa por un momento que los reyes y los gobernantes de las naciones cuidan detalladamente a quien reconocerán como ciudadanos. ¿Acaso nosotros no haremos exactamente lo mismo? ¿Acaso no hará exactamente lo mismo el Rey del universo? Claro, todos quieren ser hijos, mas no todos le traen buena reputación. Por tanto, entonces, hermanos, yo no me uno a la iglesia. Yo me someto a la iglesia. ¿Qué conlleva el ser un miembro de una iglesia local? ¿Hacer lo que yo quiera? No, absolutamente no. Ni yo lo hago. Lo que conlleva una membresía lo podemos resumir en 5 letras iniciales. Ayer explicaba durante la membresía si sabes lo que es un acróstico. Muchos me decían, no sé, pero recordándoles cómo en la secundaria cuando eran de esos niñitos cursis, que si una niña les gustaba y esa niña se llamaba Ana, le dejaban una cartita en su lugar, pero no escribían Ana como se escribe así, sino escribían Ana de manera vertical. Y entonces con la letra A ponían una frase y decían, A, amorosa como ninguna, N, ninguna te iguala, A, vamos a salir ya. Entonces, vamos a hacer el mismo sistema pedagógico y ser un miembro o la membresía implica ceros. Letra C, letra E, letra R, letra O, letra S. Ceros. La primera letra implica C de congregarse con regularidad. Ser miembro de una iglesia local implica congregarse con regularidad. A muchos de nosotros o a mucha gente, incluso los místicos, les gusta tener sus Biblias abiertas porque son mágicas. En el Salmo número 91, versículo 1, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ay, qué hermoso suena, hermano! Sí, lo que no te has dado cuenta es que está diciendo que es al que habita. Magda, si Leo va una vez a la semana a tu casa, ¿tú dirás que él habita ahí? Pues no. Lo mismo yo diré de quien viene aquí una vez cada 8 días o cada 15, entre semana no se congrega, no tiene comunión con la iglesia, diremos que es parte del cuerpo de Cristo. Difícilmente yo podría decir eso, porque se trata de habitar. Entonces, la membresía implica congregarse con regularidad. Cometa Halley, estás lejano de ser miembro de una iglesia local. Entonces, la letra E, ser miembro implica edificar a la iglesia. Pero edificar a la iglesia porque la ama. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí vamos bien. Pero usualmente esto lo tomarán los pseudocreyentes para decir, no, hermano, porque ya no dicen hermano, dicen, no, hermano, yo soy un evangelista para la gloria de Dios. No, ¿usted qué es? ¿Ustedes qué? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Dónde se congrega? ¿Quién le pastorea? No, pues nadie, porque yo soy libre, en Cristo hay libertad. No, a ver, déjese de cosas. Porque dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, cualquiera que tenga una profesión en el evangelio debe de ser para edificar a la iglesia, pero porque la ama. Si lo hace para su vanagloria, usted está mal. Entonces ya vamos, C de congregarse con regularidad, E de edificar a la iglesia, vamos a la R, y este es importante. Un verdadero miembro tendrá que relacionarse, es decir, conocer y permitir que le conozcan. Un verdadero miembro, un verdadero creyente se relaciona con el resto de la iglesia, se permite conocer a los demás y permite que le conozcan. Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. El 15 es lo importante. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea, me está diciendo las escrituras que yo salga a la calle y si alguien va llorando, yo también. No. Me está hablando de la membresía. Me está hablando de los que están dentro de la casa. ¿Y cómo sé que lloran? Yo no necesito decirlo desde el púlpito quién está llorando. Usted se dará cuenta porque convive con ellos, porque permite conocerse y permite que le conozcan. Membresía. Un verdadero miembro es aquel que, letra O, ofrenda regularmente. Es partícipe de la iglesia también a través de la ofrenda, de manera regular. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, es que ahí no dice dinero. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no dije que usted ofrendara dinero. Pero puede ofrendar su tiempo, puede ofrendar su corazón, puede ofrendar. Pero en ocasiones, hermanos, si no ofrendamos con lo que nos sobra, económicamente hablando, mucho menos soy capaz de ofrendar mi tiempo, que ni es mío. Cualquier otra cosa tiene más importancia que ser miembro de la iglesia. Entonces, no. Si no soy capaz de darme a mí mismo, si no soy capaz de sustentar a la iglesia donde me congrego, no soy miembro. Finalmente, ese sometimiento, ser miembro de una iglesia implica sometimiento, igual a rendir cuentas. Es que yo nada más quiero reunirme, pero usted no se mete en mi vida. Bueno, hay otras iglesias donde usted puede hacer lo que se le venga en gana. Si se le hinchan los zapatos, vaya allí. Pero al menos en esta iglesia local, de acuerdo a las escrituras, un miembro tiene que someterse, rendir cuentas. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ahí adelantito. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nuevamente, ¿qué dice? A ver, repítamelo fuerte. ¿Qué dice? Ok, todos los días repítaselo a usted mismo. No voy a hacer nada por contienda, no voy a hacer nada por vanagloria, grábeselo. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo debe de ser mi actuar en la iglesia? No, es que yo, no, estás mal. Debes de actuar como si cualquiera de los que está aquí presente fuera superior a ti mismo. Por tanto, el sometimiento y la rendición de cuentas debe de ser una cualidad importante de alguien que participa de la membresía de la iglesia. Vamos a la siguiente diapositiva. La segunda parte de la membresía es una parte que tal vez no nos va a gustar, porque vamos a hablar acerca de la disciplina. La membresía implica sí o sí disciplina. Por tanto, veremos qué es la disciplina, si realmente esta es bíblica,
¿Cuál es su propósito y cómo se debe administrar? Veremos qué es la disciplina, si es bíblica, cuál es el propósito y cómo se debe de administrar. ¿Por qué hablar de disciplina? Es sencillo, mira, porque cuando yo menciono la palabra disciplina, de hecho, entre semanas, si llego a mencionar la palabra disciplina, todos empiezan. Entonces, porque usualmente escuchar la palabra disciplina genera miedo, genera ira, lo asociamos con injusticia, esto de acuerdo a nuestras experiencias previas. Hablar de disciplina bíblica, incluso dentro de las iglesias, en ocasiones ha sido cuestión arbitraria de implementar acciones de acuerdo al necio corazón de un hombre y no de acuerdo al fundamento bíblico. Sin embargo, lo importante que debemos destacar en esta mañana es que tanto la palabra discipular, que es muy bonita, viene de la misma raíz etimológica que la palabra disciplina. La palabra discipular viene de la misma raíz etimológica que la palabra disciplina. Lo que a veces pensamos es que mientras una es sumamente positiva, la otra es negativa. No es así. Ambas provienen de la raíz etimológica aprendiz. Por un lado, hermanos, discipular es sinónimo de enseñar o de formar. En la cuestión positiva, discipular es sinónimo de enseñar o formar, mientras que la disciplina pudiera considerarse como la versión de llevar nuevamente la corrección. ¿Qué es lo que sucede? Mira, si tú vas enseñando a tu hijo a andar en bicicleta y va por una línea y de repente se sale de la línea, tú lo regresas con tu mano, lo que estás haciendo es disciplinar, es decir, regresar nuevamente al lineamiento inicial. Y eso no te hace perverso. Malamente conocemos la disciplina como algo feo, como algo malo, cuando no es así. 3 preguntas importantes. Número 1, ¿qué pensarías de un maestro que cuando pregunta a sus pupilos cuánto es 2 más 2 y todos responden a una sola voz, 5, profesor? ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Y él no dice nada. ¿Qué pensarías de ese maestro? Segunda pregunta, ¿qué pensarías de un oncólogo que identifica cáncer en el cuerpo de una persona, pero por temor a que no se vaya a sentir mal, no le dice nada? ¿Qué pensarías de ese oncólogo? Tercer pregunta, ¿qué pensarías de un padre de familia que al ver que su hijo se está preparando para suicidarse, se mantiene sereno, no dice nada, como si todo fuera normal? La respuesta es muy lógica. En los 3 casos dirías, eso no está bien, eso no es correcto, él debería de hacer algo. Pues de la misma manera sería igual de ilógico que un miembro de una iglesia, viendo cómo alguna de las ovejas comete pecado en flagrancia, descaradamente no hace nada. De igual manera, el miembro, el integrante, el congregante será igual de patético cuando ve que otro de la iglesia está cometiendo pecado flagrante y por su, ¿cómo decirlo? Estoy buscando una palabra que no suene fuerte, pero no encuentro ninguna. Pero por su pensamiento de no es que me voy a meter en problemas, no hace nada. Entonces, pudiera venir cualquier persona de afuera, empezar a violar a todas las mujeres y tú decir, ay, no le voy a decir nada, es que no me voy a meter en problemas. Sería igual de patético que tú, viendo que alguien en la iglesia comete pecado flagrante, te hagas de la vista gorda y no digas nada por no meterte en problemas. Bienvenido a mi mundo, hermano. A mí me encanta meterme en problemas, porque sé que se me pedirán cuentas de acuerdo a la membresía en cuanto a cómo se conduce la iglesia. Y en este sentido, la disciplina es volver las cosas a su cauce original. ¿Porque los detesto? No, porque los amo. Y hacerlo bajo ciertas características. ¿Acaso la disciplina es bíblica? Vayamos a ver al menos 10 citas bíblicas y esperemos que el tiempo nos dé. Vayamos a ver si 10 citas bíblicas, y a lo mejor ya estas 10 no voy a dejar que las busques, apúntalas, pero las voy a ir leyendo. ¿Es la disciplina bíblica? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15, lo leímos también
si no mal recuerdo, la semana pasada. Dicen las Escrituras, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y denúncialo con el pastor. No dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Oiga, pero si ya fui y lo amonesté y le dije, oye, eso que estás haciendo no está bien, arrepiéntete, y no me hace caso, está bien. Paso número 2, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, paso número 3, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tenerle por gentil y por publicano es, ya no entendiste a la 1, no entendiste a las 2, no entendiste a las 3. Retírate por favor de este lugar, porque no tienes la menor intención de caminar en arrepentimiento. Te tendremos como gentil, te tendremos como lo peor, te tendremos como un publicano. Nuevamente, disciplina para llevar la membresía. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 5. Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 5. Estas dos citas sí quiero que las veas. Ya leímos hace rato Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, pero quiero resumirlo así. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto? Y tal vez no lo masticaste muy bien, ¿verdad? Pero a veces podemos decir, bueno, mi hijo está teniendo intimidad con su novia, pero pues no le digan a nadie. Yo lo sé, pero no le digan a nadie. No, espérate. Lo que está narrando primero a los Corintios capítulo 5, versículo 1 hasta el 12, es el caso de alguien que estando en la iglesia estaba en fornicación, y tal fornicación que ni aún entre los más perversos y los más gentiles se mencionaba. El tal estaba teniendo intimidad con la esposa de su padre. ¿Y qué hacían el resto de cobardes de Corinto cuando se creían espirituales? Yo no veo. ¡Qué patético! Pero al final, en el versículo 12, ¿cuál es el tratamiento que da Pablo? Versículo 12, primero a los Corintios capítulo 5, versículo 12. 12 y 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Versículo 13 es el importante, porque a los que están fuera Dios juzgará. Ponle ahí amarillo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuál es la ordenanza de Pablo? Ay, no, tenle paciencia porque está en proceso de crecimiento. Ay, pues si apenas fornica una vez por semana. Ay, dale chance. No. Si ese hombre no entendió una y otra vez, habrá pecados que no tengan que pasar por Mateo 15, 18. Habrá pecados que sean tan gravosos para nosotros que no hay ni una, ni dos, ni tres. Desde la primera te vas. Membresía. Soy llamado a pastorear ovejas. No soy llamado a pastorear lobos. A los lobos hay que sacarlos con miras a cuidar a las ovejas, porque si no se las van a comer. Algunos de nosotros venimos en iglesias donde no había membresía, donde no importaba quién entrara, le decíamos hermano, y era el más pagano de todos, terminaba metiéndose con las hermanas, viudas, solteras, y decíamos el hermano. ¿Acaso eso era un amor para la iglesia? No, ese perverso, si hubiéramos conocido las escrituras, debería de haber sido tratado como el que fue tratado en Corinto. Saquen a ese perverso, entréguenlo a Satanás, porque él es su padre. Membresía. Pero ¿qué pasó con este hombre? La historia continúa en 2 de los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. La historia no termina ahí. Al tal hombre se le expulsó. Pero ¿qué es lo que nos narra la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7? Vámonos desde el 5.
pero si alguno me ha causado tristeza, recordando aquel caso, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, y vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué pasó con este hombre? Fue expulsado, fue entregado a Satanás, fue excomulgado. Pero aún esa excomunión sirvió para recapacitar, para proceder a arrepentimiento. Estaba siendo consumido de mucha tristeza, estaba arrepentido realmente. ¿Cuál fue la enseñanza de Pablo? Regresen a la membresía. Hay evidencia de que ese hombre ahora camina en arrepentimiento. Tráiganlo, consuélenlo, no sea que muera de tanta tristeza. Membresía. Cuando uno de ustedes cae en pecado, no siempre se le sacará de la iglesia. La membresía nos dice que incluso hay manera para restaurarlo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, se nos dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando alguien cae en pecado, ¿todos podemos ir a restaurarle? No, hermano, no todos pueden ir a restaurarle. Habrá algunos que por su lengua bipedina, es decir, doble, de viborita, todavía no tiene ni la madurez, ni es espiritual, y entonces andará de casa en casa restaurando gente cuando ni siquiera él o ella están restaurados. Es que voy a ir a animar a la hermana, y es que usted está así porque su esposo de seguro. ¡Ay, caray! ¿A poco eso es restauración? Por tanto, el apóstol Pablo lo que está dejando claro es que no todos son capaces ni son partícipes, no son capacitados para impartir la restauración. Claramente dice que dentro de la membresía los que son espirituales le restaurarán con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es espíritu de mansedumbre? Dominio propio ante el comportamiento de los demás. Pero si yo sé que me gana cuando alguien dice, oye, es que crees que la hermanita pues anda de pécora, oye, esa ahorita me va a entender y la voy a ir a reprender. No tienes dominio propio. No tienes mansedumbre. Mejor cállate tu boca, siéntate y deja que alguien que es espiritual vaya y la restaure. Nuevamente, membresía. En ocasiones cuando ustedes se ponen de acuerdo cierto grupo de personas y me doy cuenta que van a la casa de ciertas personas, a veces yo los restringo porque sé que a veces va gente que no es espiritual. Mayormente cuando no hay varones al frente, y en alguna ocasión sucedió y yo lo dejé claro. Está prohibidísimo que grupos de mujeres vayan solas sin sus esposos a las casas de hermanos a dar consuelo, a dar palabra. No está permitido, hermanos. Por eso hay cabezas de hogar, por eso hay varones, por eso hay liderazgo, y dentro de los roles y responsabilidades de la iglesia hay liderazgo en el género masculino. Entonces, hermanos, nuevamente vemos concepto de membresía. Efesios 5:11, y no participéis, anótelo, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En la iglesia a veces habrá personas que tendrán participación en las cuestiones infructuosas de las tinieblas. ¿Nosotros deberemos de ser partícipes? No, tendremos que reprenderlas. Segunda Tesalonicenses, seguimos en el concepto de disciplina. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. Nuevamente Pablo se pone bien intenso. Si alguno no obedece, escúcheme bien, jovencito y jovencita, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
a ese señaladlo. A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Cuando alguien sigue de necio dentro de la iglesia, le decimos, ay chiquito, no pasa nada, pues estás chiquito. No, señálenlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. No podemos tratar igual a la oveja que al pecaminoso. No lo podemos tratar igual. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Vemos cómo las Escrituras definen cada aspecto de la disciplina dentro de la iglesia. Nuevamente hablamos de la disciplina hacia la membresía. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Ahí adelantito. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ay, Pablo, qué rudo eres. ¿Entregaste a Alejandro y a Himeneo a Satanás por blasfemos? Sí. Nuevamente, disciplina, nuevamente, membresía. Tito capítulo 3, versículo 10. Ahí adelantito. Vámonos desde el versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8 y vamos hasta el 10. Hasta el 11 vamos a leer. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahí viene lo interesante. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Traducción, sácalo, excomúlgalo, entrégalo a Satanás, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El discipulado que estamos dando de membresía es para dar a conocer la doctrina y decirte, bueno, mira, en esta casa creemos esto y esto y esto a la luz de las Escrituras que están aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Pero supongamos que después de algunos meses alguien que participa en la membresía viene, no, yo no estoy de acuerdo en eso que la soberanía es de Dios, porque yo elijo y yo ato y yo desato mis zapatos. Y... Bye. Primera llamada. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Nuevamente, disciplina. Nuevamente, membresía. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ahí adelantito. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nuevamente, mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermano y mayormente hermana, porque las hermanitas son mucho más sentimentales. ¿Qué tienes? Nota. Hermanita, ¿le ha pasado algo? No, no me pasa nada. Ah, muy bien. Le voy a leer nuevamente. Mirad pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Créame que yo vivo con 2 mujercitas. Y en la casa de mis padres fueron 7 hermanas.
Así es que dígame si no sabré yo cuando alguien sabe o tiene algo. ¿Qué tiene? Nada. Claro. Lo único que se identifica es que empieza a haber una raíz de amargura. No puede ser que de la noche a la mañana eres un periquito y de repente dejas de hablar con todos. No es normal que de repente tomes la cena y de repente ya no la tomes nunca jamás. No es normal que de repente acabe el culto y te vayas corriendo. No es normal. Cuando empiece a detectar una raíz de amargura, será tratada conforme a las Escrituras. Por una sola cuestión, hermanos. Porque si no, más adelante, lo que me está diciendo aquí, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando no sacas la manzana podrida o no tratas la manzana podrida dentro del canasto, tarde que temprano va a contaminar a los demás. Háganse para acá, porque la hermana, pues ya ves que ya siempre anda de mal así. No te voy a contestar feo, ya ves cómo es. No, ¿cómo que cómo es? Todo congregante debe de tener una conducta de congregante de aquellos que aman el Evangelio y se sujetan bajo la convicción y las consecuencias del Evangelio. Nuevamente, discipulado, nuevamente, membresía, nuevamente, disciplina. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Ahí adelantito. Segunda de Juan, capítulo 1, si nada más tiene uno. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Oiga, lo que pasa es que yo tengo unos hermanitos de otra iglesia y ellos, en vez de decirme hola, me dicen shalom y me dicen que la rabasaya y tantas cosas. A ver, vamos a ver qué dicen las palabras. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Créeme que con el tiempo, no te estoy diciendo que corras a tus familiares, pero con el tiempo, si en verdad caminas como creyente, ya no te visitarán. Pero no está bien, hermano, que comulguemos con prácticas que sean fuera de esta doctrina, membresía, disciplina. Entonces, vamos a ir terminando. ¿Cuál es el propósito de la disciplina bíblica? Hay un propósito inicial. ¿Cuál es el propósito de la disciplina bíblica? Número 1, defender el nombre de Dios. Defender la reputación de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces el primer propósito de la disciplina es defender el nombre de mi Señor, es defender el nombre de mi Padre, y por cuanto no quiero que su nombre sea blasfemado a causa de alguno de ustedes, yo prefiero disciplinarles. Y prefiero llegar a la excomunión y sacar a alguno de ustedes, si es que no hay sujeción, porque primero está la reputación de mi Señor que la reputación de cualquiera de ustedes. Me daría suma vergüenza tener a un pagano aquí y que afuera diga, soy parte de Iglesia Caminando por Fe Querétaro. ¡Qué vergüenza! No, prefiero incluso quitarte la playera que te regalé y romperla y regalarte una de hardcore o de 666. Esa sí te vendría bien, pero lo primero que debemos de tener en cuenta es que la disciplina en la iglesia y la membresía tienen un propósito, y es defender la reputación, el nombre de nuestro Señor. Hay un segundo propósito y es el de cuidar la casa. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ya lo leímos hace un momento, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos
contaminados. Como no quiero que esta iglesia se contamine, yo preferiría aplicar disciplina bíblica y preferiría aplicar membresía para evitar que por uno sean contaminados otros. Hay una tercera razón del por qué aplicar disciplina bíblica y aplicar membresía bíblica, y es evitar que en este lugar surjan líderes antibíblicos. La tercera razón es evitar que en este lugar surjan líderes antibíblicos, y digo entre comillas líderes porque no estoy muy de acuerdo con esa palabra, porque no me gusta mucho, pero evitar personas que estén al frente y que sean antibíblicos. 1 Timoteo capítulo 5, 17. Ya lo leímos también. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien. Claro que hoy en día hay discípulos, hay pastores, hay ancianos, hay episcopos que no gobiernan bien. Claro que los hay. Pero dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, hermano, primer punto, si tú ves que cada domingo yo vengo a decirte y a contarte mis historias y a perder el tiempo, es más, yo ya ni predico, que predique cualquiera de ustedes. ¿Qué importancia tiene esto? No. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los ancianos, aquí se refiere a los ancianos, a los pastores, a los episcopos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, hermano, si en algún momento su servidor empieza a caer en ocasiones de pecar, es obligación de la iglesia reprenderme y de hacerlo duramente frente a la iglesia. Ah, caray, esa no me la sabía. Porque en otros lados me dicen que no atentes tú contra el ungido, porque si no, no. A los pastores que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es permisible. Hay una cuarta razón para aplicar disciplina dentro de la iglesia, y lo hemos visto también ya, para restauración del propio pecador. Aquí no se trata de destrozar a nadie, pero si se te insta una y otra vez y no entiendes, entonces no eres hijo, eres bastardo y tienes que ir de aquí. Pero si se te llama la atención, procedes al arrepentimiento y hay frutos dignos, entonces la palabra nos insta a que restauremos a ese hermano. Gálatas 6:1 ya lo leímos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. El concepto original que se toma aquí, lo debe de conocer bien Luisito, es el que se utilizaba en los griegos para aquellos que intervenían quirúrgicamente los huesos desquebrajados. Cuando llega alguien a quirófano con un hueso desquebrajado, no dicen, pues córtenle toda la pierna, al fin que ya no. No. La primera intención es restaurar, es volver a que esas astillas empalmen una con otra y que al final cumplan la misma función que cumplía antes de que fuera quebrantado ese hueso. Restaurar a un hermano en pecado es que ese hueso sea quebrantado, sea desquebrajado, y por tanto lo voy a pisotear porque cayó en pecado. No, cuidado. Aquel que se crea firme, mire que no caiga. Todos estamos bajo expensas de caer en pecado. Todos. Por tanto, es la intención de, a través de la disciplina, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, entonces de esta manera, solamente para finalizar, recuerdo cómo se administra la disciplina. Solamente hay 2 caminos. El primero de ellos, de acuerdo a Mateo 18, es tratar con el pecador. Ir con él, a solas. Si me oye, adelante. Si no me oye, voy con testigos. Si no se arrepiente, si no nos escucha, entonces lo denunciamos frente a la iglesia, aquí públicamente.
Oiga, el hermano José Luis, ya fuimos con esto, ya fuimos con esto, ya fuimos, y no entiende. Muy bien, utilizaré el púlpito para decir que el hermano José Luis se le ha instado una y otra vez y que por tanto debemos de tener cuidado con ese pecado que está practicando. Públicamente, ¿eh? Díselo a la iglesia. Y si no entiende, y si no escucha a la iglesia, entonces sácale de aquí. Tenle por gentil y por publicano. Este texto de Mateo 18 es como la piñata. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. ¿No le dio? Tu tiempo se acabó. Bye. El que sigue. ¿Y es bíblico? Es bíblico. Pero habrá situaciones donde se tendrá que administrar tajante. Y sin una, y sin dos, y sin tres. Desde la primera. Y lo vimos en 1 Corintios capítulo 5. Si alguien es captado en un pecado totalmente deshonroso, por amor a la iglesia, por reputación a la iglesia, procederemos a sacarlo de aquí y entregarlo a Satanás, a excomulgarlo. Y oraremos por su vida. Pero a final de cuentas quiero que entiendas que la membresía es el medio, es el proceso a través del cual los siervos de Dios cuidan de la iglesia de la cual tendrán que entregar cuentas. El Señor no viene por una ramera, el Señor no viene por una prostituta, el Señor viene por su amada esposa. Y su amada esposa tiene que estar limpia, pura y sin mancha. Y para tener cuidado de que sus vestimentas no se ensucien, aplicaremos la membresía y en los casos que sea necesario, si es necesario, aplicar la disciplina conforme a las Escrituras. Por tanto, esta es la manera en que hemos estado trabajando desde hace casi cerca ya de 3 años y es la manera en que seguiremos trabajando. Es por tanto la manera en que los hermanos que están participando de la membresía están participando de la intención de ser catalogados en un futuro como miembros de esta iglesia, como aquellos que públicamente serán reconocidos como creyentes. Hoy tal vez algunos de ustedes, dentro de su pensamiento vano, incluso en sus colegios, en sus trabajos, digan a diestra y siniestra que son creyentes cuando no hay evidencias. La membresía se otorgará sí o sí cuando haya evidencia de que caminas en sujeción, de que no solamente comprendes, lees, sino que amas y vives el evangelio, de que tienes comunión con los hermanos en Cristo. No basta, hermano, con venir a pasar lista los domingos. Si no conoces a los hermanos, si no sabes sus situaciones, entonces sigues viviendo con el mundo, no con la iglesia. Es necesario, hermanos, no solamente ser creyentes, sino dar evidencia de que realmente lo somos. Las Escrituras nos lo dicen de esta manera: por sus frutos los vas a conocer. Pues no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con ustedes. Todavía no me voy.